Brasil es un país muy grande, con más de 200 millones de habitantes. Tenemos una escasez de equipos de radioterapia, pero no es lo que acontece en São Paulo. São Paulo es una ciudad que tiene buena disponibilidad de buenos equipamientos. Entonces, tenemos tecnologías presentes en los principales hospitales. Y lo que ocurre con nosotros como un hospital nuevo es que como tenemos una tecnología exclusiva, que es el CyberKnife, nos aparecen casos que son no se pueden ser incluidos en los protocolos clínicos que ya están bien establecidos. Y yo voy a mostrar un poco de lo que hacemos allá. Para empezar, hablando de la simulación, nosotros tenemos un simulador que tiene un big bore de 80 centímetros y tenemos una herramienta de reducción de artefacto incluida, entonces es muy bueno cuando tenemos los tornillos, los implantes metálicos en la columna, y lo hacemos la resonancia para todos los casos. Intentamos hacer en el propio hospital, en el mismo día que hacen la simulación. Todos los protocolos son específicos para radioterapia, lo que significa que tenemos las correcciones de distorsión geométricas incluidas. Intentamos hacer el paciente cuando es columna en la misma posición de la simulación. Entonces, acá tenemos lo que ocurre cuando no utilizamos el mismo apoyo. Teníamos que utilizar un registro deformable, pero si ya planificamos con el apoyo que vamos a utilizar en la simulación, todo es más fácil. Y este es el primer caso que me gustaría demostrarles. Es un niño de 9 años que ya ha recibido un tratamiento en otra institución en 2018, en otra ciudad. Es un meduloblastoma que pasó por una radioterapia de cráneo espinal y tuvo una recidiva, recibió un tratamiento sistémico y volvió para nosotros en 2021 con más 2 lesiones en el cráneo para hacer una radioterapia, lo que obtuve una respuesta completa. Un año después, el mismo niño volvió con más 12 lesiones en el cráneo. Lo hicimos también el CyberKnife y también tuvo una respuesta completa. Y este año este niño nos presentó con más 19 lesiones en el cráneo, pero estaba muy bien, en buenas condiciones clínicas, neurológicas, mantiene sus actividades escolares, es un niño de ahora tiene 13 años. El objetivo del médico fue posponer una irradiación de cráneo total. Entonces optamos por hacer de nuevo un CyberKnife en este caso. Bueno, si vamos a hacer eso en un acelerador convencional, con 19 lesiones, nos tenemos que nos preocupar con la posición de cada lesión hasta el isocentro. Entonces sabemos que cuanto más lejos del blanco está, del isocentro está el blanco, mayor es la imprecisión que tenemos. Entonces, la planificación y también el delivery son complejos porque tenemos que aumentar las márgenes. Esto implica un aumento de toxicidad, o tenemos que hacer esto en varios isocentros para podemos utilizar márgenes pequeñas. Pero en CyberKnife, lo que ocurre es que el tratamiento es no isocéntrico, entonces prácticamente cada campo mira a uno blanco, entonces la precisión es independiente de la distancia a cualquier punto, porque no tenemos un isocentro, y para comprobar esto lo pusimos un filme y también una matriz en un fanto.
en que teníamos 4 albos con distancias conocidas y medimos la distancia relativa de los albos en relación al albo central y nos encontramos que los desvíos son muy pequeños e independientes de las distancias. Existe una otra publicación que ha hecho él mismo, pero con distancias absolutas, y también los encontraron que los desvíos son independientes de las distancias. En este caso, entonces, en verde acá tenemos las regiones de evitaciones. Entonces podemos impedir que los haces pasasen a través de las lesiones que ya habíamos tratado y también de los ojos, de la parte de la fase, lo que no sería posible con un acelerador convencional. Entonces creemos que el cerebro que fue evitado en este caso fue muy importante para este niño. Todas las coberturas fueron evaluadas individualmente con buen cubrimiento, y la máscara y también la monitorización e infiltración garantizaron un delivery cómodo y seguro para este paciente. El segundo caso es una nevralgia de trigémino, pero en conjunto con Chivanoma vestibular, lo que es muy desafiante porque solo el trigémino ya es un desafío, pero cuando tiene una otra lesión que es grande y con un diferente nivel de dosis cerca es más desafiante. Entonces lo que hacemos para el trigémino utilizamos el protocolo de un centro italiano que tiene una vasta experiencia. Fueron más de 500 pacientes tratados en 12 años con buenos resultados clínicos. En este protocolo ellos usan un cone de 5 milímetros no isocéntrico, los hacen 60 grays isodose de 80%. Si fue una reirradiación es 45 grays. El comprimento del blanco en este caso es cerca de 6 milímetros contorneado en 3 slices. Entonces lo pedimos para el neurólogo contornear en la resonancia, primero, definir el blanco del trigémino, pero nos encontramos este algo que está acá en rojo, y entonces pedimos, si fuera a hacer esto en el Gamma Knife, lo que tuviera es poner el isocentro como se haría en Gamma Knife. Cuando él pone el isocentro como sería en Gamma Knife, hicimos un plan isocéntrico similar al que sería el Gamma Knife. Esta fue la distribución de dosis, esa es la isodose de 80%, y los transformamos en una estructura. Esto es para garantizar que el volumen tratado era similar a lo que hacen en Gamma Knife, que es más conocido. Entonces utilizamos esto como blanco para el trigémino. Y lo planificamos el trigémino solo para ver cuánto era posible poupar del tronco cerebral de acá. Entonces ese es el gradiente de dosis que fue atingido con solo el trigémino. Y después el desafío fue incluir en el mismo plan el Chivanoma. Utilizamos 2 tamaños diferentes de cones para este caso. Y acá está la distribución de dosis, garantizando que tenemos el mismo gradiente de dosis prácticamente do que si habíamos tratado solo el trigémino. Acá no están encendidas las dosis del Chivanoma, porque el foco es solo para mostrar que lo conseguimos un buen gradiente acá. Acá también para mostrar que los objetivos del tronco cerebral fueran atingidos y obedecidos. Esta es la distribución de dosis final
con el 13 grays en Shivanoma y 60 grays en Trigémino, con una buenísima conformación de todos los albos en un gradiente de 2 en que fue posible respetar las tolerancias del tronco. Este tercero caso es un meningioma maligno de un paciente que ya había recibido una irradiación de cráneo hace unos 20 años. Y a principio, la propuesta fue hacer una radiocirugía en esos 4 puntos, pero cuando llegó al departamento, los decidieron tratar una región mayor. En CyberKnife esto es muy posible porque tenemos el colimador de múltiples hojas y el tratamiento no es isocéntrico, entonces no es limitado al tamaño de campo que el acelerador es capaz de producir. Pero tenemos que hacer una adecuación de los parámetros de optimización para fraccionamiento convencional. Lo que acontece es que uno de los parámetros es definir la unidad monitora máxima para cada segmento. Y cuando tenemos casos de radiocirugía, utilizamos un mínimo de 100 unidades monitoras por campo, pero para tratamientos convencionales, si utilizamos este número y la dosis es baja, nos produce campos con 2, 3, 4 incidencias, lo que no sería bueno para una buena conformación. Entonces, bajamos esto para un valor próximo de 20, 30 para atingirmos buenas incidencias. Y acá está malo para ver, mas es posible mirar que cada campo irradia una parte del albo, y esto es posible solo porque es un tratamiento no isocéntrico. Esta es la distribución de dosis final. Este es un caso que había una inquietud porque el paciente presentaba una colección de líquido muy cerca de las lesiones, entonces optamos por hacer una tomografía después de la 10ª fracción para hacer lo que ocurría, para ver lo que ocurría con esta región. Eso movió, entonces replanificamos después de la 10ª sesión con una margen adicional para llevar en cuenta estos desvíos de acá. Esto no sería visible en las imágenes que hacemos durante el tratamiento, y también no es un típico de situación que vemos en radiocirugía, porque son pocas fracciones, entonces no vemos eso, pero con 30 fracciones tenemos que llevar esto en cuenta. El caso 4 es una lesión muy cerca de la médula espinal de un paciente que ya había recibido tratamiento en la región más 2 veces. Este paciente, las 2 primeras irradiaciones fueron hechas en centros muy conocidos en Estados Unidos. Entonces, el doctor Yamada, que muchos conocen, encaminó para o CyberKnife o protones. Él era brasileño, nos procuró, entonces optamos por CyberKnife en ese paciente. ¿Cuál es la ventaja de hacer en CyberKnife? Estos son los desvíos intrafracciones de este paciente durante 5 fracciones que ha recibido. Si las situaciones óptimas son que este paciente no se mueve casi durante el tratamiento y se comportó como esto en 2 de las 5 fracciones. Entonces, para esto, menos de medio milímetro de movimiento intrafracción, no sería necesario ningún acompañamiento si no tiene CyberKnife. Pero lo que ocurrió en 2 fracciones fue que más o menos en el medio de tratamiento el paciente ya estaba 1 milímetro fuera de la posición inicial. Esto fue corregido por CyberKnife, pero solo para cuantificar.
Si nada es hecho, entonces si no hay ningún manejo intrafracción, eso es muy peligroso porque está fuera de la margen, es una tercera reirradiación, entonces probablemente si no tenemos ninguna corrección, el paciente no será bien tratado. Y esta es una situación en que una fracción se pasó muy bien los primeros minutos, pero por 5 minutos más o menos el paciente tuvo un movimiento de casi 1 milímetro y se quedó allá por más 5 minutos. Bueno, si tenemos, por ejemplo, una técnica para manejar esto, como hace un conibín inicial, corrige todos los desvíos y hace un otro conibín interfracción, probablemente lo corregiríamos estos desvíos. Pero poco tiempo después el paciente vuelve para la posición inicial, está nuevamente fuera de la imagen en que fue adquirida. Esto es muy fácil de pasar despercibido. Y al final del tratamiento, el paciente más una vez volvió para un movimiento de cerca de 1 milímetro. Entonces, es muy difícil manejar este tipo de comportamiento con otros métodos de imagen que no el CyberKnife. Entonces, la monitorización e interfracción y la corrección casi que en tiempo real, nos hacemos imágenes a cada 10 segundos, fue un diferencial para este paciente. Al final, esta fue la distribución de dosis, irradiamos toda la vértebra. El paciente tenía un implante metálico que a principio fue una inquietud porque no sabíamos cómo el algoritmo podría mirar para esto, pero se fue muy bien. El registro con el metal se tornó muy objetivo, más objetivo do que mirar solamente las vértebras. Y por último, traigo aquí un estudio de toque. No tratamos ningún paciente con esto, pero los neurólogos nos indagaron si sería posible tratar un toque con CyberKnife. Entonces, el primer paso fue reproducir dosimétricamente lo que hacen con Gamma Knife. Y esto fue el resultado. Los prescribimos 75 Gray na isodose de 58%. Y esto fue baseado en una distribución de dosis de un paciente de Gamma Knife de una institución que hace muchos casos por año en Brasil. Entonces podemos mirar que los volúmenes de dosis bajas son muy parecidas con el Gamma Knife, pero acá las dosis altas, como prescribimos en isodoses más altas que los hacen con Gamma Knife, los volúmenes son menores que con Gamma Knife. Pero una pregunta que tenemos que hacer es si este volumen más bajo no implicaría en una respuesta diferente de lo que los observan con Gamma Knife. Pero también tenemos que el tiempo de tratamiento es más bajo con Gamma Knife, mesmo con una fuente de buena actividad, los demora cerca de 5 horas para tratar casos como ese, y con CyberKnife nosotros teríamos como que menos de 2 horas para el tratamiento. Y las consideraciones técnicas que ainda no están respondidas es que ¿cuál es la dosis en el cuerpo? Tenemos que evitar incidencias que salen para el cuerpo porque el Gamma Knife no tiene estas incidencias. Entonces, la tiroide, los pulmones no pueden recibir dosis porque el paciente no tiene ningún tumor, es un paciente benigno. También tenemos que nos preocupar con la dosimetría de campos pequeños, no solo las mediciones en el equipo,
pero también en el modelamiento, en el sistema de planificación. Sabemos que cuando utilizamos los cones, el modelo es un ajuste que lleva en consideración todos los tamaños de campo, los pequeños y los grandes, pero si vamos a hacer casos como este, que vamos a utilizar el menor campo, como tenemos el multihojas, podemos separar los cones para tratamientos de campos pequeños, entonces podemos priorizar el modelamiento más perfecto para estos tamaños de cones. También tenemos que la dosis recibida por las imágenes deben ser evaluadas, porque si hacemos imágenes a cada 10 segundos en un tratamiento de 2 horas, esto puede ser una dosis que es significante para el paciente. Y también nos preguntamos si los parámetros de tracking están adecuados para este tipo de tratamiento. Por ejemplo, tenemos un parámetro que se llama DXAB, que la tolerancia es 2.5 milímetros, que es la diferencia entre el desvío longitudinal en las dos imágenes, de generador A, de generador B, puede ser hasta 2 milímetros, pero 2 milímetros es mucho para un caso como este, entonces probablemente deberíamos reducir este valor. Son cosas que precisamos estudiar antes de implementar clínicamente. Este es lo que me gustaría mostrarles. Espero que tengan comprendido. Estoy a disposición para cualquier duda. Esta es la equipe de física médica de nuestra institución. Gracias.